Bendiciones. El refrigerio espiritual del día de hoy nos habla de un acto de perdón aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Aquí en este versículo de Lucas 23:34, donde Jesús dice su primera palabra cuando estaba en ese sufrimiento en la cruz, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga qué palabra, porque estas palabras son dichas por Jesucristo mientras está siendo crucificado. Y oiga lo que dijo. ¿Esto qué puede significar para nosotros, este versículo, esta palabra? Esto es un acto de perdón en medio del sufrimiento que Jesús estaba sintiendo, que Jesús estaba teniendo en ese momento. Y era un sufrimiento injustamente. ¿Por qué? Porque estaba siendo condenado sin ser culpable, estaba siendo condenado injustamente, iba a ser ejecutado. Mas, sin embargo, en lugar, en lugar de él responder con odio o con venganza, él le pide al Padre que le perdone a quienes lo están crucificando. Wow, póngase usted ahora mismo su mente a visualizarse usted. Si alguien te está haciendo daño, si tú sabes que alguien tan simple como que estuviera hablando de ti o estuviera haciendo algo que a ti te desagrada, tú pensarías de esa misma manera. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos damos cuenta que Jesús está reconociendo la ignorancia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, no sabe lo que hacen, ¿verdad? Él está dando a entender que ellos están ignorando, que ellos no saben quién es Él. Él señala ahí que muchas de esas personas que están involucradas, que están haciendo ahí eso, por ejemplo, los soldados, los líderes, la multitud, todos ellos no tienen esa comprensión, no saben, tan ignorantes completamente de la gravedad de su acto. ¿Por qué? Porque ellos no saben realmente y no creen, ¿verdad? Que ese es Jesús. Ellos no saben quién era realmente Él, a quien ellos estaban crucificando. Y hoy esa enseñanza ¿eh? Es importante para nosotros que hemos creído en Jesús. Esa es la enseñanza central del cristianismo, del que ha creído en Jesús. ¿Por qué? Porque este versículo refleja uno de esos mensajes más importantes del Evangelio. Tú dirás, ¿y cuál es? Mm, El perdón incluso hacia los enemigos, que es lo más duro, ¿verdad? Por eso te digo que importante es uno de los más duros, el perdón a los enemigos. Y mira, Jesús dice, Padre, perdona lo que no sabe lo que hacen. Por eso un ejemplo para los creyentes, para cada uno de nosotros, para ti y para mí, tú que estás oyendo hoy, ahí Jesús nos está invitando a cada una de las personas, a ti que estás escuchando, a que nosotros practiquemos el perdón radical, verdaderamente, incluso en situaciones dolorosas o injustas, que nosotros perdonemos y cuando perdonemos lo hagamos de verdad, de corazón, no que nosotros digamos, cuando, mira, un ejemplo, cuando tú perdonas y le pones un pero, no ha perdonado realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, yo te perdono, pero tú tienes que traerme algo para perdonarte. Yo te perdono, pero si tú, y comenzamos a ponerle el pero, después de ahí no, cuando te perdono, mira cómo dijo Jesús,
que él le dijo, Padre, perdónalo que no sabe lo que hace, pero cuando llegue allá, castígalo, castígalo. No, Padre, perdónalo que no sabe lo que hace. Ahí nosotros miramos que no le puso después de ahí ningún pero. Yo te perdono, pero si yo te veo otra vez, ya tú, no. Y a nosotros que le decimos a la gente, yo te perdono, pero le ponemos de que castigo, te voy a perdonar, pero tienes que hacer esto, esto y aquello. Aquí esta enseñanza es clara y clave para nosotros. Nos está invitando a nosotros a practicar lo que hizo Jesús, el perdón radical. Incluso en esa situación que si nosotros miramos, pongámonos nosotros a pensar, ¿haríamos nosotros lo mismo cuando nos están castigando, cuando nos están maltratando? Y aquí Jesús, incluso en esa situación de dolor, y de injusticia lo hizo. Entonces aquí Lucas 23:34 nos está mostrando a nosotros el corazón del mensaje de Jesús, que es amor y perdón, incluso en los momentos más difíciles. Aquí está enfatizando también para que nosotros nos demos cuenta de lo que hemos recibido. Aquí está enfatizando la gracia y el perdón inmerecido, porque esa muerte no la merecíamos nosotros, ¿verdad? Porque Jesús fue a la cruz por ti y por mí, por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Dice la palabra, el que no tuvo pecado alguno, se hizo pecado por nosotros. Entonces Jesús perdona también, recuerda, antes de que la gente se arrepienta y tú dirás, ¿cómo así? Porque, mira, porque Él está mostrando ahí eh, que la gracia de Dios es ofrecida primero. ¿Por qué? Porque ahí nos damos nosotros cuenta que ninguna de esa gente le pidió perdón a Él para él decirle, Padre, perdónalo. Él lo perdonó y le pidió al Padre que lo perdonara. Pero ellos no estaban arrepentidos ni estaban diciéndole, Jesús, perdóname que te estoy maltratando, ¿verdad? Entonces aquí nosotros miramos esa gracia que la ofrece antes de nosotros irle a pedir perdón, porque también nos damos cuenta que es así. Tal vez mucha gente no lo cree, pero ponte tú a pensar. Cuando nosotros vamos a Jesús, si Él no nos hubiese perdonado primero, no nos acepta y Él dice, vengan todo así como están, que yo te voy a recibir de tal manera. Dice ahí en Romano, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice, ¿verdad? Entonces, Él ya nos ha perdonado, solo tenemos que ir a Él y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, ese regalo, esa gracia inmerecida que Dios nos la ofrece. También ahí nosotros podemos mirar que todos, en cierto sentido, participamos en el pecado, no solo los que estaban allí en ese momento, porque ya nosotros conocemos y todavía seguimos nosotros, ¿eh? Todavía seguimos maltratando, todavía seguimos haciendo muchas de esas cosas que aquellos hicieron, ¿verdad? Ese pecado, pero nosotros seguimos y todavía lo conocemos y seguimos pecando. Y Jesús dijo, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, no conocían todavía quién era Jesús, pero nosotros ya lo conocemos y todavía seguimos pecando en contra, ¿verdad? De Jesús haciendo muchas cosas y cómo nosotros podemos aplicar ese versículo a la vida diaria para nosotros cambiar paso a paso, no nosotros, pero tenemos que ser intencional para que Jesús haga esa obra en nosotros. Primeramente aceptar esa, ese regalo, vámonos a decir de esa manera, que Jesús nos está ofreciendo, que ya Él hizo el sacrificio, no necesitamos nosotros hacer más sacrificios, sino aceptar ese regalo por gracia que Él está dándonos. Cómo nosotros vamos a aplicarlo a la vida diaria. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que eso
eso es un don, ¿verdad? No lo dice. ¿Eh? Es un regalo que nos está dando. Y este versículo nos vuelve a nosotros a recordar, si ya tú lo sabes, ya es bueno que lo recuerdes, que aprender a perdonar, ¿eh? No es opcional, que hay que perdonar aunque me duela, aunque te duela, porque muchas veces decimos, oh no, ¿y por qué todavía me duele? Eso no significa que no te va a doler. Aprender a perdonar aunque duela no significa justificar lo que te hicieron, ¿eh? O decir, no, eso no fue nada, ¿eh? No vamos a justificar lo que está malo. O como vamos a perdonarlo, no está bien, lo que tú hiciste está bien, yo te perdono, no. No significa justificar lo que alguien hizo, sino soltar ese rencor, decidir perdonar, porque es una decisión, no una emoción. Un ejemplo, si alguien te traiciona, decide no vivir con ese odio, soltarlo tú, no lo que pensar, lo que el otro está sintiendo, deja que él y Dios, ¿verdad? Se entiendan, pero tú, porque dice que nosotros vamos a darnos, cada uno de nosotros, personal nuestra cuenta delante de Dios. Entonces, entender antes de juzgar es importante. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos lo que hacen esa persona, ¿verdad? Esa persona también, a veces hacen las cosas, como dijo Jesús, no saben lo que hacen. Y este versículo nos está invitando a nosotros a ver que muchas personas, ¿verdad? Como dijo Jesús, perdonan lo que no saben lo que hacen. Y así nosotros tenemos que detenernos un poco y no pasarnos el tiempo juzgando a las demás personas. ¿Por qué? Porque muchas personas, nosotros no entendemos lo que está pasando, por qué están haciendo las cosas. Y muchas personas actúan desde su ignorancia porque no lo saben y creen que están haciendo las cosas bien, como hacía, ¿verdad? Saulo cuando no había tenido su encuentro con Jesús. Muchas personas actúan desde sus heridas, muchas personas actúan desde sus debilidades, han sido maltratados y así mismo siguen, ¿verdad? Entonces no vamos nosotros a responder al mal con el mal. Mira lo que hizo Jesús, ¿verdad? Padre, perdona lo que no saben lo que hacen. Jesús responde con amor en lugar de venganza. Entonces, aquí nos está enseñando que esto rompe el ciclo de conflicto. Por ejemplo, en una familia, en el trabajo o en las relaciones, en vez de nosotros estar buscando cuando una gente no habla mal, buscar contestarle con otra palabra peor, no cuando nosotros nos recordamos lo que Jesús hizo y le contestamos con amor. Es difícil, muy difícil, pero tenemos nosotros que estar pensando siempre en lo que Jesús hizo. Eso rompe ese conflicto, eso trae paz en el hogar, ¿eh? Eso nutre nuestras relaciones. Un ejemplo, ¿verdad? Hay que buscar la santidad interior, aprender a perdonar. No siempre, ¿verdad? El perdón va a ser instantáneo. Yo te perdono y ya eso se me sanó. No sabemos que eso es un proceso, poquito a poco, mas sin embargo, es un proceso que libera emocional y espiritualmente, y es lo que nosotros buscamos y queremos, ser libres, sentirnos libres, sin raíz de amargura, sin falta de perdón. En pocas palabras, nosotros podemos mirar lo que nos enseña Jesús a través de este versículo, que el verdadero perdón, o vamos a decir, mira, el verdadero poder, como la gente siempre le gusta tener poder. Entonces el verdadero poder no es cuando la gente eh, se siente, llame, como la gente dice comúnmente, hasta que yo no tome venganza de eso, yo no voy a estar tranquilo. Creen que el poder está en la venganza. Hay gente que dice, mira, cuídate de eso,
porque esa gente son poderosos, esos se van a vengar de ti, pero el verdadero poder no está en la venganza, sino en perdonar. El verdadero poder está en perdonar, incluso cuando parece imposible, porque el que perdona y verdaderamente limpia su corazón, ese tuvo un poder grande dirigido por el Espíritu Santo que pudo hacerlo, que pudo sanar esas heridas, pudo volver a vivir, fue transformado. Ese es un poder, porque muchas veces cuando la gente busca la venganza, ya hizo su venganza, pero se siente de igual manera en su interior y muchas veces se siente hasta peor y dice, pero ya yo hice todo y me siento mal de igual manera. Entonces, ¿qué nosotros podemos mirar aquí? Nosotros podemos aplicar este mensaje de aquí, de este evangelio que está, otra vez te lo digo, en Lucas, para que lo lea después. Lucas 23, 34, capítulo 23, versículo 34, cuando eh, Jesús dijo, ¿verdad? Perdónalo, que no saben lo que hace. Y cómo nosotros podemos poner también un paso para que eso se haga evidente en nuestra vida y nosotros también podamos ser perdonados y aprender a perdonar. Porque el Señor dijo, perdónalo, como Él no perdona también a nosotros. Imagínate, si Jesús que fue Jesús perdonó, nosotros seremos mejor que Jesús. Piensa, si Él que fue Jesús, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, perdonó, ¿quiénes somos tú y yo que no podemos perdonar? ¿Acaso podemos? Mira, así dijo José cuando los hermanos creían que él no lo iba a perdonar y él dijo, ¿acaso podré yo tomar el lugar de Dios? Si Dios perdonó, ¿verdad? Nosotros no podemos perdonar. Entonces, un paso que nosotros podemos dar, ¿eh? Porque vamos haciéndolo paso a paso. Un paso que nosotros podemos dar es reconocer el dolor. No lo ignore. Perdonar no es hacer como si nada pasó. No, porque ahí estamos siendo hipócritas. Di con honestidad, esto me dolió, ¿verdad? Y reconoce lo que pasó. Entonces empieza a perdonar, decide perdonar conscientemente. Decide perdonar aunque tú no lo sientas, porque como te digo, perdonar empieza con una decisión, no como una emoción. No por emoción que lo va a perdonar, es porque tú decidiste y vas haciéndolo paso a paso con la ayuda de Dios, así como Jesucristo decidió perdonar en la cruz y lo hizo porque él fue que le dijo, él decidió, Padre, él decidió pedirle al Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Entonces tú también puedes decidir en el día de hoy, pensando que si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Tú puedes decidir hoy. Dilo, yo elijo no guardar rencor, aunque todavía me cueste, ¿verdad? Lo reconocemos, pero decido perdonar en el día de hoy y trata de entender sin justificar que es importante, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, ¿verdad? No lo vamos a justificar, ¿verdad? Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. Esto nos está a nosotros invitando a ver que muchas personas, ¿verdad? Actúan desde su herida, actúan desde el daño que le hicieron, recuerda, para poder perdonar. Están muchas veces confundidos, están equivocados y después el mismo Dios lo trae también a ellos como nos trajo a nosotros a reconocerlo, el pecado que hemos hecho, donde nos equivocamos. Y si Dios nos perdonó a nosotros, también lo perdona
a ello. Entender, eso no significa aprobar. Tenemos que tener eso claro y no confundirnos. Entender no significa aprobar lo que ellos hicieron, que esté bien, no, sino ver con más claridad, ¿verdad? Hacerlo conscientemente y así nosotros podemos soltar la necesidad de venganza. Se lo entregamos al Señor. Ya no nos vamos a aferrar al rencor, a ese rencor que tiene tiempo atándote, a esas heridas que tú no has dejado que sanen. ¿Por qué? Porque no ha perdonado y tiene que aprender a soltar ese deseo de vengarte, a soltar ese deseo de que esa persona pague, a soltar ese deseo que yo lo voy a ver de tal forma o de la otra forma, que voy a ver que él venga aquí de rodillas, que tengo que verlo pasando trabajo, que tengo que verlo humillado, a soltar todos esos pensamientos que son lo que están haciendo crecer raíz de amargura en tu interior. Pon límite si es necesario, ¿verdad? Un límite a esa persona, si es que tú la estás viendo y todos los días te recuerda lo mismo, si tú no vivas con ella, si tú sientes todo eso, ¿verdad? Pon límite, no deja que te abusen para que puedas soltar todo eso. Perdona, perdona y recuerda que perdonar no significa permitir que te sigan haciendo lo mismo siempre. No, yo lo perdoné y vuelve y me lo hace, vuelve y lo perdono. Puede perdonar y aún así alejarte de esa persona. Aún así, porque perdonate, aprender a decir no, porque Dios es Dios y Él dijo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que no sea nada a media. Y hoy yo te animo a que tú vayas repitiendo todos los días ese proceso, porque eso no se logra de un día para otro. Si Dios quiere hacerlo, se hace, pero si no, tú sabes que es un proceso y a veces ese dolor vuelve otra vez y viene a tu memoria, pero otra vez perdona y recuerda esa palabra. Así como Jesús perdonó, yo también decido perdonar y di el nombre a fulano, a quien sea, porque tú lo vas a hacer conscientemente. Perdonar puede ser algo que tiene que hacerlo varias veces hasta que vaya sanando esa herida. Y puede usar también una sencilla oración, ¿eh? Inspirada en este mismo versículo que Jesús lo dijo. Dios, ayúdame a perdonar. Jesús dijo, ¿verdad? Padre, perdona lo que no saben lo que hacen. Y nosotros le clamamos también a Dios, al Padre. Ayúdame, Padre, a aprender a perdonar. Ayúdame a perdonar como tú lo hiciste, Jesús. Tú perdona aunque, aunque te cueste, perdona, aunque te cueste. Sabemos que solo no lo podemos hacer, pero si le pedimos ayuda a Jesús, vamos a hacerlo. Perdonar no es fácil, lo reconocemos, mas sin embargo es una de las formas más profundas de sanar y vivir en paz. Y eso es lo que tú y yo queremos, vivir en paz con el Señor y con los demás, ¿verdad? Y recuérdate que lo dijo Jesús, la paz os dejo, la paz les doy, no como el mundo la da. ¿Y qué podremos entonces nosotros decir a esto? Que esa palabra de Jesús no son solo para que nosotros la escuchemos y no aprendamos esas 7 palabras. Esa palabra de Jesús no solo se escuchan, se viven, son para que nosotros la vivamos a diario. Para eso Él lo hizo, Él fue el modelo. Él nos invita a cambiar el corazón, a confiar en Dios, a que nosotros aprendamos a perdonar, a que aprendamos a amar como Él nos amó a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Así que esta es la palabra de Jesús cuando lo dijo. ¿eh? Esa primera palabra también llévasela a otro para que también puedan
recordarla y puedan hacer lo que Jesús hizo y puedan decir, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. En el nombre de Jesús. Yo te la voy a enviar y si tú quieres, se la envía a otro que tú también quieras que aprenda de esa palabra de Jesús, que sean de bendición como han sido para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.